Ya está grabando René. Ya, súper. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar conectado a esta hora con el webinar. Ya tenemos nuestro docente, el doctor Ignacio Troncoso, que está conectado en este momento. Así que ahora tengo el agrado de presentarlo. Yo como director académico de Virtualis tengo el honor de presentar acá al doctor Ignacio Troncoso, que él es médico veterinario y de hecho con calificaciones que le han significado recibir el premio de egresado destacado, incluso premio facultad en la Universidad de Concepción, así que obviamente es un honor tener este tipo de docente invitado. Además, nuestro querido profesor de hoy día tiene una maestría en educación, mención en pedagogía, en educación superior, tiene varios diplomados y específicamente su área de desarrollo tiene que ver con la parte de infectología y aspectos que tienen que ver con laboratorio diagnóstico. Así que muchas gracias, Ignacio, por estar presente acá. Sé que están todos acá tus alumnos atentos a tu presentación. Así que recuerden que el seminario dura aproximadamente una hora. Los últimos 15 minutos aproximadamente los vamos a dejar para preguntas. Así que ahí incluso pueden ocupar el chat, para ir dejando algunas preguntas anotaditas para que las vayamos viendo. Así el doctor puede hacer una presentación mucho más fluida. Y si él requiere su participación, ahí les pedirá que puedan prender el micrófono o incluso ocupar el chat. Y recuerden incluso que la barrita de Zoom tiene reacción, así que pueden poner levantar la manito, algunas cosas así, para que el profe no se distraiga y sepa que quiere la palabra. ¿Ya? Así que todo tuyo, Ignacio, con tu alumno. Perfecto, gracias René, gracias Andrea también, gracias Nicolás por darme la oportunidad de hacer este webinar y el curso que parte la próxima semana. No sé si se ve la presentación y se escucha bien mi voz. Se ve y se escucha bien. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, el modelo de Virtualis trata de generar una charla introductoria previo al curso para que quizás algunos logren dilucidar el foco, el objetivo o el resultado de aprendizaje de lo que quiere mostrar el curso, que va a estar enfocado en enfermedades infecciosas en animales caninos y felinos, una actualización. Entonces, en este caso se me pidió hacer una charla. Esta charla yo es la tercera vez que la hago. Siempre uno le va agregando más cosas a las charlas, pero la idea es generar esto que en realidad es algo que nosotros en medicina veterinaria, en nuestra formación de pregrado, es súper carente, es súper pobre a mi gusto. Que es uno, son las pruebas de diagnóstico. Nosotros carecemos de una formación del área tecnológica médica como para enseñar los diferentes procedimientos técnicas de diagnóstico. Muchos nos nombran fijación de complemento, ELISA, inmunofluorescencia, PCR, RT-PCR, Ignacio, QPCR. disculpa que te interrumpa un segundito. Varios alumnos dicen que se escucha muy bajito. No sé si está tu micrófono con el bajo volumen o te puedes acercar un poquito más. Y ahí, o igual. Por favor, en el chat avisen si es que se escucha. Justo se me descargaron los audífonos. Tendría que buscar unos audífonos y me demoraría un segundito, pero sería una lata. Pero no sé si ahí me escuchan mejor o hablo más fuerte. No. La verdad se escucha bien. Igual, ya. Deme un segundito. Entonces, me disculpan, pero lo vamos a compensar. Ya está bien. Ya no sé si ahora se escucha igual. Mucho mejor, Ignacio, mucho mejor. Perfecto, ya, bacán, ya. Continuamos. Ya, entonces, bueno, pedía disculpas. Entonces, como yo comentaba, la idea de esta charla,
A lo mejor se extiende más de una hora, en realidad el tema del tiempo no es tema, pero dentro de nuestra formación de pregrado creo que hay dos áreas que nosotros carecemos bastante y se utiliza a menudo en la clínica veterinaria, sobre todo en animales menores, que es carecemos de una formación sobre las técnicas de diagnóstico, ¿ya? No nos enseñan muy bien cuál es el objetivo de cada técnica, qué es lo que mide cada técnica, cuándo se puede ocupar, cuándo no se puede ocupar. Y en la realidad actual, las clínicas veterinarias manejan muchas pruebas de diagnóstico, principalmente test de tipo inmunocromatográficos o test de lisas modificados, que son estos famosos test rápidos. Y también carecemos de la formación en el área de inmunología. Por lo tanto, muchas veces la inmunología, a veces se pierde mucho tiempo en la parte de inmunología innata, inmunología, la inmunidad adaptativa, adquirida, pero carecemos de mucha formación en inmunodiagnóstico y también carecemos mucho en la parte de vaccinología o vacunas, que son lo que realmente aplicamos la inmunología diariamente. Entonces, la finalidad del curso de la próxima semana es ir actualizando algoritmos de diagnóstico de las principales enfermedades infecciosas. Y quise hacer este webinar de esta charla, que vuelvo a repetir, es la tercera vez que la dicto, pero que ha generado una buena recepción para demostrarle en realidad que los test de diagnóstico que ustedes ocupan en su clínica veterinaria de área a veces no son tan confiables como uno cree. Y a veces nosotros entregamos un resultado probablemente falso negativo o falso positivo, que nos puede llevar a un fracaso terapéutico, nos puede llevar a una reacción adversa a algún medicamento que no se tendría que administrar, y muchas veces está a un clic el buscar la información coherente para que nos diga cuál test es mejor o cuál es peor, o cuál se puede ocupar y cuál no se puede ocupar. Entonces eso va a ser el webinar de hoy, y después vamos a ir viéndolo obviamente específicamente por las patologías que están puestas en el programa para el curso de 8 horas. Entonces, dicho eso, vamos a ver conceptos básicos de interpretación, vamos a ver qué consisten los test de diagnósticos directos e indirectos, que muchas veces se manifiestan de esa manera en los textos. Vamos a ver los usos y la interpretación de los test diagnósticos rápidos en veterinaria, principalmente asociados a animales menores, parvovirus, distemper, giardia, leucemia viral felina, inmunodeficiencia viral felina, brucelosis, Ehrlichia, que son las enfermedades que yo quisimos poner junto con el equipo de virtuales para el programa. Y vamos a ver lo que es más importante, que ahora en estos tiempos, y uno de los pilares y los objetivos de esta academia de cursos que está bajo de Virtualis Bet, con apoyo también de Sense, es lo que se llama medicina basada en evidencia. Pero medicina basada en evidencia es lo que nos compete, que es en los test de diagnóstico. Porque muchos de nosotros hicimos a lo mejor nuestra tesis de pregrado utilizando algunos estudios de prevalencia. Muchos de nosotros quizás compramos muchos kits de diagnóstico a diferentes empresas. Yo no tengo conflicto de interés con ninguna empresa, así que por lo tanto yo lo que voy a basarme en medicina basada en evidencia y no en una apreciación personal o subjetiva de cuál test es mejor que otro. Los números y la ciencia lo dicen. Por lo tanto, acá en Chile tenemos Virbac, Bionot, Agrolabo, Anigen, Immunocom, SnapIdex, Scentpert y otras marcas más que pueden buscar en cualquiera de los laboratorios que ofrecen este servicio. Zoetis, miren como también, como dice René, llegó al mercado, y cada uno ofrece una variedad de test diagnósticos que en la realidad nosotros carecemos de mirar, ni siquiera miramos el prospecto, ¿ya? Miramos muchas veces la instrucción, el cuántas gotitas, si tiene que ponerse un reactivo, si tiene que ser suero, plasma o saliva, si tiene que dejarse cuánto tiempo, y en realidad a veces uno siempre queda con la duda. O sea, a mí me ha pasado últimamente con una X marca que el test me dice que se interpreta a los 10 minutos, y a los 10 minutos está negativo, pero después a los 30 minutos hay una línea. Entonces, quedo en la duda, ¿no le estoy dando el tratamiento a una mascota o le estoy dando un tratamiento que no debiese dárselo? Y al final, muchas veces que cometemos errores por la confiabilidad en algo que realmente quizás no es 100% confiable. Otra premisa es que no existe ningún test que sea 100% y 100%. Entonces, bajo ese criterio, ustedes vayan, si tienen en su clínica o están en su clínica, agarren la hojita, el prospecto de los kits, y todos salen
que tienen un 99,9% de efectividad, exactitud, precisión, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, y en realidad ninguno de esa parte del prospecto está con una cita científica. O sea, a la larga es vender una información que no es, ¿ya? Y eso es lo importante de esta charla, que salgan con la idea de ahora en adelante que cada vez que ocupen un test para un paciente que tiene signología compatible, vean realmente la mejor elección para cada una de esas patologías, y también siempre se vayan con la premisa que siempre la clínica va a mandar. O sea, nunca puedo confiar que el test me va a dar el diagnóstico. El prediagnóstico lo hacen ustedes al hacer el examen clínico. Entonces, dicho eso, vamos a ver conceptos, definiciones que se ocupan bastante en los textos, muchas veces, y a veces hay mal entendimiento de ellas y se genera cierta discordancia, donde a veces uno dice, ¿en qué me fijo más en el test? ¿En la sensibilidad? ¿En la especificidad? ¿Me fijo en el valor predictivo positivo, en el negativo, en la exactitud, en la precisión? Y en realidad, nosotros en epidemiología siempre nos pasan estos dos valores, sensibilidad y especificidad. La sensibilidad es la capacidad, porque cuando yo hablo de valor predictivo positivo, hablo de un concepto que se llama probabilidad. Son dos cosas totalmente distintas. Uno es la capacidad de algo cualitativo, y otro es la probabilidad, que ya le da algo numérico, o le da ya un tema aproximadamente que yo le puedo hacer estadística. Entonces, cuando yo hablo de sensibilidad, es la capacidad de cualquier procedimiento diagnóstico para detectar a los animales enfermos o infectados ante algún microorganismo. Ahí alguien estuvo rayando. Y la especificidad es lo contrario, es la capacidad de un test técnica de detectar los animales no enfermos o no infectados como negativos. Estos valores se evalúan a través de tablas de contingencia de 2×2 y se expresan en porcentaje. Por lo tanto, los valores están entre un 0 y un 100%. Lo ideal es buscar una técnica que tenga un porcentaje alto de sensibilidad y especificidad, pero todo depende de la utilidad que yo quiera hacer del test. Si la enfermedad es realmente grave, obviamente yo voy a priorizar que voy a querer el test que mejor me detecte si realmente el animal tiene la enfermedad. Por lo tanto, debo comprar los test que tengan mayor sensibilidad. Pero si la enfermedad no es realmente grave y es una enfermedad que realmente su diagnóstico no va a generar un pronóstico reservado desfavorable al paciente, quizás se puede preferir que a lo mejor disminuya su sensibilidad y aumente su especificidad. Pero lo ideal es encontrar algo que sea lo más proporcionalmente posible. Y bajo esa lupa o bajo esa perspectiva, lo ideal es que se tengan valores ideales iguales o superiores en ambos al 95%. Por lo tanto, es difícil encontrar test de esa manera, por lo tanto, es raro encontrar que un test que vale X precio de la marca X sea tan barato y que además el prospecto me diga 100% y 100% o 99,9% periódico, y yo digo, chuta, entonces, ¿por qué existen otras técnicas si esta es tan buena? Entonces ahí uno comete el primer error, confiar. Segunda manera de ver los test es el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, que se asocian no a la capacidad, sino que a la probabilidad. Probabilidad que el individuo enfermo sea detectado como positivo al test, y probabilidad que el individuo sano sea detectado como negativo al test. Y ese se llama el valor, el BPN o el BPP, valor predictivo positivo o negativo, que en algunos papers pueden salir cualquiera de las dos nomenclaturas. Y incluso en algunos salen las 4, como vamos a ver en paper más adelante. Exactitud de un test no es que sea exacto y tampoco sea preciso. Exactitud en el diagnóstico es el nivel de concordancia que hay entre el test que ustedes están evaluando con la prueba de oro o la prueba o la mejor prueba para esa enfermedad. Que a nosotros en el pregrado nos dicen la prueba de oro para las bacterias, el cultivo microbiológico. La prueba de oro para los virus, el cultivo viral. La prueba de oro para los parásitos, el coproparasitario. ¿Ya? Cuando uno compara la técnica madre con la técnica que yo quiero y hay un gran concordancia, es una técnica mucho más exacta la nuestra, la que vamos a ocupar, o tiene un grado de exactitud.
Y eso se puede medir estadísticamente con un test que se llama test de concordancia de capa, ¿ya? Que sale a veces con el acrónimo de la K en los tests o en los papers. Y precisión es la capacidad que yo tengo que el test, si yo le hago un test a un individuo ahora y después repito con otro test, es que me dé el mismo resultado. ¿Qué tan precisos son? Por lo tanto, si ustedes empiezan a buscar literatura, cuando empezaron a aparecer los tests, hay poca investigación en español, ¿ya? Y muchos de las tesis a veces se ocupaban más para parámetros hematológicos, cuando uno tomaba una muestra de un animal y mandaba el hemograma a un laboratorio, al 2, al 3, y veía si concordaban los diagnósticos. Pero en diagnóstico o de enfermedad infecciosa, uno compra, a veces incluso compra el que está más barato, el que la promoción viene con algo, el que me permita ingresar a una beca, a un curso o lo que sea, pero ni siquiera cuestiona si el test es bueno. Y el propietario, yo le estoy cobrando por un servicio y a lo mejor le estoy dando un servicio de no muy buena calidad por confiar excesivamente en los test. Entonces acá sale, entonces tenemos la prueba diagnóstica, puede salir positivo o negativo, tenemos el diagnóstico de referencia, que es la prueba de oro, o el gold standard, como se dice en English. Tenemos los que salen positivo a la prueba diagnóstica, pero que salen negativo al diagnóstico de referencia, y pueden ser los falsos positivos. Tenemos los que salen positivos al test de estoy probando, y los que salen positivos al test, que serían los verdaderamente positivos. Tenemos los que salen negativos a la prueba diagnóstica que estoy probando, y salen negativos al test de referencia, y son los verdaderamente negativos. Y tenemos los falsos negativos, que salen negativos a la prueba de diagnóstico cuando el test de referencia los diagnostica como positivo. Entonces, en base a mezclas o proporcionalidades, se obtienen valores como sensibilidad y valor predictivo positivo, negativo y o especificidad. Por lo tanto, nunca le crean al prospecto. Nunca. ¿Ya? Ni lo lean. Yo no los leo. Lo que hago es lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, como concepto básico de interpretación de enfermedad infecciosa, dicho los conceptos generales que los definen para poder interpretar los papers, tenemos conceptos básicos de interpretación, donde esto es inmunología. Ustedes dirán, ¿para qué me sirve esta cuestión? Que en realidad la pasaron en segundo, tercero, y casi siempre lo hacía un bioquímico, un biólogo, y nunca lo hacía un veterinario. Y después decíamos, no aprendimos nada de inmunología. Entonces la inmunología, como una ciencia, y que realmente puede ser una de los futuros en las terapias, incluso la inmunoterapia para el cáncer es como lo último en medicina humana. Obviamente estamos lejos de eso todavía en medicina veterinaria, incluso después viene un curso también de oncología. Todos los microorganismos tienen diferentes formas de ingreso a las células. Todos los microorganismos tienen diferentes antígenos, epítopes, aptenos. Diferentes determinantes antigénicos que tienen sitios de entrada diferentes a nivel de la célula. Antes esto se pensaba que era como que entraba todos de la misma manera. Y alguien logró descubrir en estudios hechos en Drosophila, en mosca, que tenían unos receptores que se le llama Toll-like receptor, ¿ya? Y que lo único que quiero enfocar con esta diapositiva es que obviamente hay bacterias que tienen lipopolisacárido, hay bacterias que tienen parecelular o peptidoglicán, hay bacterias que tienen fimbria, flagelo, hay virus ADN, hay virus ARN, hay material genético que ingresa de forma como ADN de una hebra o dos hebras, hay diferentes epítopes aptenos determinantes antigénicos que ingresan por diferentes vías a las células de la inmunidad innata, que son las que las reconocen y después la presentan con esta llave que se llama el MHC para que alguien la agarre, la lleve al linfonódulo o la lleve al vaso y uno produzca la famosa inmunidad. Entonces en nuestros test hay test que detectan antígenos y hay test que detectan anticuerpos, ¿ya? Pero hay que entender que no todos los antígenos estimulan de la misma manera el sistema inmune, ni no todos los microorganismos generan la misma respuesta. Todo depende del antígeno, del epítope que yo escoja, o también depende del tipo de anticuerpo que yo escoja, ¿ya? Algunos todavía tienen la dualidad de saber si detecta antígeno o si detecta anticuerpo un test, o cómo lo interpretan, y esa es la idea de este pequeño webinar. Entonces aquí salen algunos ejemplos, incluso estos, como hay varios moléculas que son afines para varios microorganismos, se le llama PAMPs,
Se le llama patrones moleculares asociados a patógenos del inglés, y el receptor del patrón se llama PRR o se le llama en la realidad el toll-like receptor y tiene números, ¿ya? Y ahí salen los principales. Sale solamente para mostrar, por ejemplo, una bacteria gram negativa con la toxina más grande que tiene, que un lipopolisacárido, entra por el toll-like receptor 4, un virus doble hebra de ARN como los retrovirus, ingresa por el toll-like receptor 3, por ejemplo, las bacterias que tienen lipoproteínas, las levaduras, y etcétera, etcétera. Obviamente esto es una cosa general que en realidad nosotros no vamos a ver, a no ser que hagamos estudio in vitro o que nos dediquemos a esta ciencia que es la inmunología. Y también cada epítope acteno ingresa por diferentes vías, pero también tiene diferente inmunogenicidad. O sea, tiene una capacidad diferente de estimular o no al sistema inmune. Los mejores inmunógenos son las proteínas. ¿Ya? Por algo nosotros, algunos lo estamos vacunando, ya se vacunaron, con AstraZeneca, con Sinovac, con Pfizer, y ahí sale, incluso, que es mucho mejor. O sea, nosotros si vemos la vacuna sextuple y octuple, viene en una cajita, viene con un rótulo, pero si ustedes van a buscar ahora al MinSal y buscan AstraZeneca o buscan, sale el tremendo prospecto, que uno lo puede bajar completo y leerlo. En animales no sale mucho de eso. Incluso algunos no se dan cuenta que, y eso es lo que vamos a ver en el curso, que las vacunas que nosotros ocupamos no sirven algunas para la realidad nacional. O sea, porque hay cepas que ya no son, las vacunas son importadas, por lo tanto son cepas aisladas en otros países, no son cepas nativas, autóctonas, y ya con la molecular y con la evolución biológica se ha visto que, por ejemplo, la vacuna de distemper podrá generar buenos anticuerpos contra la cepa que viene, pero se ha visto que a pesar de eso hay animales que tienen cuadros nerviosos o distemper igual con 2, 3, 4, 5, 6, hasta algunos 8 sextuples u octuples. Y eso no es porque la vacuna sea mala, es porque la vacuna no ataca las cepas en las que están actuando ahora, ¿ya? Entonces, cada inmunógeno tiene distinto. Entonces, los aminoácidos, los aptenos, los lípidos, los grupos hidroxilo o los que tienen el grupo esteroide, carbohidratos y proteínas tienen diferente inmunogenicidad. Por eso, cuando yo quiero buscar una respuesta inmune mucho más alta, ojalá elija los determinantes antigénicos proteicos. Y eso es lo que se está haciendo para este coronavirus. O sea, es una proteína. Por lo tanto, la inmunidad que genera es mejor. Y si tiene una mala inmunogenicidad, se le agrega un adyuvante o se le agrega una sustancia que hace un inmunomodulador, ¿ya? En biología o en veterinaria los nombran siempre teóricamente la L-licina, los nombran el levamisol como inmunomoduladores, y a veces algún adyuvante, pero a veces los adyuvantes son los que generan respuesta adversa a la vacunación, ¿ya? Por lo tanto, eso hay que tener ojo. Y eso obviamente uno lo puede estudiar sabiendo en realidad la composición de un microorganismo, y eso uno lo ve en microbiología o virología. Entonces, después también tenemos los anticuerpos. Los anticuerpos, que son estas gamma globulinas, que equivalen aproximadamente, las globulinas, que a algunos se les olvida, las inmunoglobulinas anticuerpos están dentro de su perfil bioquímico, que ustedes le interpretan o ustedes interpretan recibiendo un laboratorio, que son las famosas globulinas. Lo que pasa es que nosotros tenemos 3 tipos de globulinas: las alfa globulinas, las beta globulinas y las gamma globulinas. Las alfa y beta son principalmente proteínas de transporte o son proteínas de fase aguda de la inflamación, donde el médico es fan de una que se llama proteína C reactiva, y que a nosotros recién en veterinaria se están intentando incorporar esas metodologías en animales menores. En mayores ya se ocupan hace bastante tiempo, como perfiles metabólicas incluso. Entonces en Chile la única, o sea, no la única, pero la que yo he ocupado a veces es el amiloide acérico felino, que lo vende Agrobeta a través de IDEX. Soy bastante, leo harto de esos, sirve, pero son muy inespecíficas, porque me dice está aumentada, tiene un cuadro inflamatorio, pero no sé dónde. Por lo tanto, al final no me entrega una ayuda más que una confirmación que podría obtener a lo mejor de un leucograma, o podría obtener de una albúmina más baja o de una globulina más alta. Por lo tanto, en realidad me deja igual. Y dentro de las globulinas están las gamma globulinas y ahí están los anticuerpos. Y que algunos piensan que cuando uno mira globulinas, ve las globulinas solamente que son producidas, o sea, que están en circulación y son producidas por el hígado. No, las alfa y beta son producidas por el hígado, pero las gamma son producidas por el sistema inmune. Por lo tanto, es tejido linfoide, ¿ya? Lo que pasa es que en los hemogramas veterinarios las cuentan todas juntas.
Por eso cuando alguien dice que al hemograma alguien tiene globulinemia, alguien tiene globulinemia, lo asocian con una infección crónica o con una respuesta quizá inmunomediada. Y estas 5 inmunoglobulinas la gente las confunde. La que no sirve para veterinaria es la D, no tiene ninguna utilidad. Tenemos la inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina local, una inmunoglobulina de mucosas, que tiene una durabilidad de inmunidad aproximadamente de 1 año. Por algo, muchas de las vacunas que nosotros tenemos que revacunarnos anualmente, personas como virus influenza, o algunas generan una baja tasa de anticuerpos y a veces tienen alguna aplicación local, por ejemplo la KC, que se ocupa en medicina veterinaria para bordetela, para el ataque de bronquitis, es instilación nasal, entonces genera una buena inmunidad de inmunoglobulina A, pero dura menos de 1 año, por eso hay que hacerlo todos los años, la revacunación. No es que la vacuna sea mala. Tenemos la globulina E, que es mucho más frecuente para yo creo que lo evalúan indirectamente la parte dermatológica, con las atopias, o las dermatitis atópicas, o la alergia alimentaria, o las hipersensibilidades tipo 1, asociado a algún alergeno ambiental. Y están las dos que más nos importan para el diagnóstico, la G y la M. ¿Ya? La inmunoglobulina M es la de respuesta respuesta inmune primaria, que vamos a ver a lo largo de una curvita que viene a continuación, donde es la que se genera después de la infección, o de la primoinfección, o de la primovacunación. Yo genero 14 a 21 días después la producción de anticuerpos, como inmunoglobulina M, y esos tienen una duración promedio de semanas, ¿ya? Incluso meses, ¿ya? ¿Está levantando la mano? ¿Hay un micrófono abierto? Y la otra es la inmunoglobulina G, que esa tiene una duración, incluso en algunos casos, de por vida, dependiendo de la calidad de la vacuna, ¿ya? Nosotros que estamos ahora con este tema del COVID, yo escuché unas charlas de vacunas en medicina humana, falso positivo, unas vacunas de inmunología humana. La mejor vacuna que existe en el mundo para enfermedad infecciosa es la de sarampión, tiene casi un 90% de efectividad. La vacuna de influenza que nos estamos poniendo ahora tiene un 50% de efectividad. Y la vacuna de COVID que nos están ofreciendo ahora, según los textos, 94 o 95% de efectividad, pero todo depende de las variantes y la mutación de los virus. Entonces, cuando uno piensa en inmunoglobulina G, es la inmunidad duradera, o la inmunidad que persiste y puede durar dependiendo la calidad de la vacuna, dependiendo la variabilidad de la cepa, serotipo, puede durar incluso de por vida. Y eso también lo vamos a discutir en el curso, porque los programas de vacunación en ciertos países se están cambiando por los estudios que se están haciendo, y obviamente en algún momento los tendremos que adaptar a esas nuevas reglas del juego. Entonces, cuando yo me infecto por primera vez, o cuando yo me inoculo por primera vez una vacuna, como yo me inoculé la AstraZeneca el día lunes, me demoro aproximadamente unos 14 a 21 días en producir anticuerpos. Por lo tanto, no sé si pueden silenciar ese micrófono, no sé de quién es. Para que no se interrumpa el audio. Ahí sí. Entonces, cuando uno se vacuna o vacunamos un animal, nosotros 14 a 21 días producimos anticuerpos, inicialmente inmunoglobulina M. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos un periodo de ventana, por decirlo así. Un periodo en el cual puedo salir negativo a los test, pero a lo mejor estoy recién produciendo anticuerpos. Por lo tanto, algunos cuando interpretan el test dicen me salió negativo. Pero si les sale negativo es porque a lo mejor todavía no produce anticuerpos. No es que no esté infectado o que no tenga la enfermedad. Y que pasa continuamente con algunos tests, como por ejemplo los tests principalmente de Ehrlichia o anaplasmosis, que detectan anticuerpos, pero el animal tiene trombocitopenia, tiene anemia, puede tener leucocitosis o leucopenia, tiene antecedente de infestación por garrapata, pero el test me sale negativo, por lo tanto rechazo la doxiciclina. Y en realidad yo lo tomé en este periodo de ventana donde, como está el cuadro agudo, todavía no produce la inmunoglobulina. Y después, ante una infección secundaria, o decir, hasta una superinfección, reinfección, revacunación, o enfrentarme por segunda vez al microorganismo, ocurre la respuesta inmune secundaria, donde lo que mayormente prolifera es la inmunoglobulina G. Por eso nosotros cada 14 a 21 días hacemos el famoso efecto booster,
que no significa que voy a convertir al perro en un tremendo perro y en un tremendo gato por la vacuna triple, sextuple o octuple, sino que solamente estoy generando que existe un mayor nivel de anticuerpos. Y esos anticuerpos, dependiendo la calidad de la vacuna, la calidad del inóculo, el estado inmune de la persona o el animal, porque muchas veces, a veces algunos animales pueden ser hasta, no quiero decir no responder, pero levemente enérgicos y no responder, obviamente los títulos son diferentes, ¿ya? Y eso genera que uno esté mejor preparado ante una segunda infección, ¿ya? Porque hay mucha gente que es amante de sextuple, octuple, les pone 6, 8, 10 en el primer año, y en realidad los estudios demuestran que la más importante es la primera. O sea, si yo la pongo justo cuando están descendiendo los anticuerpos calostrales, por desafíos experimentales, la mejor vacuna es la triple felina. La sextuple y octuple no es una mala vacuna, pero es pésima en duración para leptospira. Por lo tanto, por eso se pone la vacuna sextuple u octuple anualmente, porque la inmunidad para los cerobares, canícula e icterohemorragia no dura más de 8 o 9 meses. Pero para parvo distemper es una excelente vacuna que incluso se pueden detectar anticuerpos en los estudios experimentales 11 a 13 años después de una sola dosis, incluso desafiándolo experimentalmente. ¿Ya? Por lo tanto, no es necesario tanta vacunación. Entonces acá está. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiero, si la enfermedad está en un estado temprano o en un cuadro agudo, prefiero un test que tenga IgM. Y si una enfermedad que a lo mejor es crónica o una enfermedad que a lo mejor el paciente tiene un grado de un periodo de incubación largo, donde probablemente pueden nacer asintomático y un animal que no manifiesta mucha clínica, a lo mejor elijo el IgG. Y a veces en esta disyuntiva yo me puedo equivocar, ¿ya? Porque para una enfermedad que me salga IgM negativo, me dice que no se está infectando ahora, pero probablemente él ya se infectó hacia atrás y voy a encontrar los títulos de IgM muy bajos, pero los de IgG muy altos. Por lo tanto, ahí queda la diferencia, el conocimiento que tengan de la patogenia de la enfermedad. Y ese conocimiento nos puede llevar a decidir de mejor manera que si es un test de anticuerpos, cuál de los dos me sirve. Aunque la mayoría de los tests en medicina veterinaria son principalmente IgG, ¿ya? Pero igual hay algunas variantes o marcas que uno puede escoger, ¿ya? Entonces, dicho eso, ¿cuáles son los tests que más ocupamos? Este famoso test, ¿ya? Que para algunos, bueno, para mí, estos tests salieron 2 veces positivos. Por algo están aquí un poquitito bien retirados mis chukis aquí, que son estos test rápidos inmunocromatográficos. Son test que son, en cierta manera, ven una reacción antígeno-anticuerpo. Estos test pueden detectar antígeno o pueden detectar anticuerpo. Se hacen en membranas de nitrocelulosa. Algunos textos los nombran como, en parte, como un ELISA medio modificado, ¿ya? La ventaja que tienen es que son colorimétricos, ¿ya? Pero la desventaja que tienen es que no cuantifican títulos de anticuerpos y tampoco cuantifican cantidad de antígeno. Por lo tanto, hay muchos test diagnósticos que dicen a la mínima raya, y a veces el ojo humano es igual, hay algunas que queda uno en la duda, entonces dice, chuta, como que hasta el color puede ser hasta levemente tuene y el test me dice, detéctalo, dice lo positivo, menciónalo como positivo. Entonces, estos tienen un lugar donde se pone la muestra, que el sample pad, que puede ser, dependiendo de la enfermedad, sangre, suero, plasma o saliva, sangre entera. Ahí, algunos dirán, ¿cuál conviene más? Depende de la patogenia de la enfermedad. O sea, si yo quiero buscar anticuerpos, idealmente sueroplasma. Sangre entera no, porque los anticuerpos están en el suero o en el plasma, en la parte líquida de la sangre. Si quiero detectar, por ejemplo, microorganismos como hemoparásitos y quiero detectar antígenos de hemoparásitos como el líquido anaplasma que les gustan los granulocitos, idealmente costra flogística o idealmente descartar el suero, el plasma. Por lo tanto, la elección no es tan al azar como que este test, como que ya hagámosle el test para salir de la duda, no, tiene que tener un raciocinio. Entonces tenemos la muestra y la muestra migra a través de una membrana nitrocelulosa y en este lugar se encuentra con el conjugado. O sea, si el test detecta antígeno o detecta los antígenos, acá tendría que haber pegado un anticuerpo. Si el test detecta anticuerpo, aquí tendría que haber pegado un antígeno o viceversa. Migra y este inmunocomplejo se une,
porque acá está para formar, formar esta unión, porque son complementarios. Y cuando un anticuerpo se encuentra con un antígeno, pueden ocurrir varias reacciones: precipitación, aglutinación, como ven en el rosa bengala, precipitación como se ve en un MATPA, leptospira, y en este caso lo que trata de hacer, según el inmunocomplejo, migra por capilaridad, y al unirse va marcado con una sustancia de oro coloidal. Que esa sustancia de oro coloidal, cuando se une, emite un cambio de coloración y da una coloración, una línea al test. Obviamente el test tiene que marcarse la línea de control, que indica que el test es válido, y la línea del test puede marcarse tenuemente dependiendo del instructivo del test y el tiempo que dicen que hay que esperar. ¿Ya? Que eso también a mí me genera ciertas suspicacias, ¿ya? A tal punto que yo he cambiado varias veces test en la clínica veterinaria, porque no puede ser que a los 10 minutos me salga sin la línea y a los 30 minutos sí, y nos pasó con varios tests, o tests que vienen con la línea de control no marcada, y eso hay que devolverlo porque son inválidos. Entonces estos tests son los más rápidos. Todos lo elegimos porque el resultado, dependiendo del test máximo, creo que el Inmunocomp, el de los peines, el que se demora más, pero se demora como 45 minutos ir pasándolo en cada uno de los peines. Pero la ventaja es que puedo hacer 12 animales al mismo tiempo. En cambio, estos son individuales. Pero no me demoro como el PCR, que entre mandar la muestra, entre que las medidas de conservación de la muestra, entre hacer el cultivo 24 a 48 horas, si una bacteria es de crecimiento lento, semanas, entre un cultivo de hongo, que no hay test rápido para cultivo de hongo, aparte de los test rápidos de dermatofitosis, o los virus, que un cultivo viral se demora 21 días o hasta 42 días, entonces necesito una respuesta rápida, y el dueño necesita inmediatez, ¿ya? Pero acá pensémoslo bien antes de ofrecerle un servicio, o por lo menos decirle, este test tiene esto, por lo tanto, si sale esto, tengo la seguridad de tanto o no tengo la seguridad de tanto, porque si no, después el que queda mal somos nosotros. Entonces, cuando yo quiero elegir una enfermedad, y aquí ya vamos a entrar en los últimos minutos a los ejemplos, yo tengo dos posibilidades. Quiero detectar el antígeno, un test directo, o quiero detectar anticuerpos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo detecto antígeno, tiene más una utilidad más epidemiológica, diría yo, porque ahí yo estoy detectando que un animal puede estar excretando o ser infeccioso para otro, ¿ya? Porque encontrar el microorganismo significa que estoy encontrando el agente etiológico, el agente causal. Y ahí puedo ocupar desde técnicas como microbiología, reacciones bioquímicas, puedo encontrar también test que ocupan suero, no significa que serología es anticuerpos, test que ocupan suero, puedo hacer un antibiograma, puedo hacerle pruebas de ADN, puedo hacerle PCR, y todas las técnicas que vamos a ver en el curso, o puedo elegirlo indirecto, pero el problema de elegir el indirecto, que a lo mejor yo no sé la famosa respuesta cómo, cuándo y dónde. ¿Cómo se infectó? ¿Cuándo se infectó? ¿Dónde se infectó? ¿Hace cuánto se infectó? Y además me pongo la disyuntiva que si detecto anticuerpos, tengo que elegir un test que me diferencie vacunado de no vacunado, tengo que elegir un test que ojalá me logre cuantificar los anticuerpos, tengo que elegir un test que ojalá me midan las dos IgM y IgG. Entonces, elegir anticuerpos, que es a lo mejor lo más rápido, lo más expedito, a veces no es lo mejor, porque me genera muchas dualidades. Si el animal fue vacunado, si el animal tomó calostro, etcétera, etcétera. Entonces, hay varios factores que de acuerdo a las enfermedades, a veces es mejor preferir o A o B, o en algunos casos, si se puede y está en la herramienta, hacer ambos. Porque una cosa es que a lo mejor encuentra anticuerpos, pero no encuentra antígeno, por lo tanto, probablemente él no está cursando clínicamente con la enfermedad, sino que él solamente se detectó o ya dejó de ser infeccioso, ¿ya? Que en realidad lo que busca, por eso lo hacen PCR para COVID, o sea, no le interesa que si tenemos anticuerpos nos enfrentamos alguna vez, pero si nos detectan por el PCR tiempo real, significa que estamos infecciosos cierto tiempo, y por eso nos mandan a cuarentena, o en este caso, como contacto estrecho, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo quise hacer cuando empecé a hacer esta charla, hace el año pasado pues el siguiente ejemplo que todos nos enseñaron en algún momento, porque todos tuvimos que hacer la famosa y bien mal querida tesis, donde lo enseñan a buscar paper. Entonces dije yo, voy a buscar paper para ver qué información hay y después voy a poner ejemplos de enfermedades. Entonces, ¿qué hice yo? Me fui al PubMed,
que hay varios buscadores, Google Académico, Redalytics, Cielo, Scopus, Web of Science, Sedalytics, y hay páginas que dicen cuáles son los mejores buscadores, pero a uno le enseñaron con este. El gringo es gringo, pero es bueno. Están estudios de alta connotación científica. Entonces yo dije, si yo pongo la palabra IDEX entre comillas, me va a buscar en todos los títulos donde aparezca IDEX. Y encontró 1600 resultados. Podrá ser humano o veterinario porque no le digo cuál test es. Después, sí, por supuesto. Después vi Anigen, que nosotros somos amantes de Anigen. 35 papers. Desde 1970 el primero hasta el 2020 había una investigación un poquitito más en los últimos, serán 10 años, pero miren Agrovet, que es el que vende IDEX en Chile, miren cómo va exponencialmente. O sea, me da una cierta connotación de que cada vez se va avanzando, pero acá hay un vacío importante en varios años. No significa que es lo único que hay, pero estas son publicaciones de alto peso, por lo tanto uno le da un mayor poder científico. Pasó por un comité editorial, fue leído, fue discutido, fue aprobado. Después vamos a Semper. Semper tiene 2 resultados. Entonces, cuando usted a alguien le vaya a vender el test y le diga, este es el test mejor, pídale el paper, no le pidan el prospecto. El prospecto está hecho a modo del que vende el producto para que se lo compren. ¿Ya? Es como cuando uno le ofrecen cualquier cosa, lo engrupen con todo lo bueno y después la letra chica, bueno, en este país sobre todo es muy chica. El Immunocom, 96 resultados, pero aquí yo puse Immunocom, no puse veterinario. Probablemente aquí casi el 90% ni siquiera es veterinario. Speed Peerback, 5 resultados. Y probablemente alguno ni siquiera, miren, aquí buscó speed como velocidad, ni siquiera lo buscó, o sea, probablemente ni siquiera son 5, son menos. Snap de IDEX, que ya son asociados principalmente a los animales, 104. O sea, no hay un límite tampoco para decir este es mejor, esto es peor, pero yo me dedico a buscar. Y de algunas marcas que uno no encuentra nada. Entonces, ¿cómo voy a creer en ese test? Entonces, cuando yo empecé a buscar, dije, ahora busquemos por enfermedad. Po. Busquemos, puse algunas fotitos de algunos tests. Y dije, ya, de distemper. Entonces, aquí algunos, nosotros hemos ocupado varios. Está el Immunocom de Agrolabo, está el Birpac, está Semper, está Anigen, y hay otras marcas más. Pero dije, alguien ha publicado o alguien ha hecho un estudio de comparar estos tests con una prueba para ver la exactitud del test, para poder decir, este es mejor que otro. Y me puse a buscar y encontré algunos papers, pero no hay muchos. Entonces acá hay un paper que esto incluso creo que era búlgaro o rumano. Dice, desde la clínica hasta el diagnóstico molecular de la enfermedad del distemper canino. Entonces, ¿qué hizo este estudio? Comparó. Aquí yo, obviamente uno ya se sabe de memoria los trabajos, disculpen si leo, pero voy a centrarme en lo importante. Él dice que eran 30 casos de perros, de diferente raza, de diferente edad, y que fueron investigados un año para ver si tenían la infección por distemper. ¿Qué escogieron? Test de antígeno y test de anticuerpo. ¿Qué probaron? El Immunocom de Biogal, que es este peine. ¿Ya? Este peine, a mí me parece bueno el hecho de que pueda hacer 2 animales a la vez, pero me parece súper malo la interpretación, porque es por un color de un peine. Y dice el prospecto si el color de la esferita de la muestra es igual o superior al color de la esferita del control, es positivo. Y miren la escala de colores de grises, y para un hombre daltónico, a veces esos colores, no, pues, podría ser colorimétrico, o colores más fuertes, o colores más llamativos, por lo tanto uno ahí queda en la duda. Incluso el mismo test dice abajo, en un prospecto dice, levemente positivo, medianamente positivo, por lo tanto a la larga uno a veces queda con más dudas que certeza. Pero este test es el que se metió acá. Segundo, ocupó el ISA-IgG y el ISA-IgM de Immunocom. Estos son israelíes los test originarios. Acá los importó en su tiempo Patricio Maturana de Diatec. A él yo le compré varios para hacer tesis. Después tenemos el Agrolabo, que también es un test rápido, pero que testa antígeno, y lo probaron con el PCR, que supuestamente el PCR, para los libros, para la literatura, es el que tiene mayor sensibilidad y especificidad, y ahí quieren comprobar exactitud. ¿Qué lograron como resultado?
8 de los 30 muestros fueron IgM y IgG positivo. De los 30. O sea, 8 de 30, 8 por 3, 24, será casi un 40%. 14 de los 30 fueron solamente positivos a IgG. Y todos los inmunocromatográficos de antígeno y todos los PCR fueron negativos. Por lo tanto, que yo encuentre anticuerpos no significa que el animal está cursando la enfermedad. Porque hay mucha gente que compra test de anticuerpos y dice, tiene distemper. Y le empieza a dar el tratamiento de distemper. Dependiendo la sospecha que tenga, y sin sintomatología es difícil, pero a lo mejor el tratamiento para protección mucosa gástrica, intestinal, para el tipo bronconeumonía, para las lesiones del sistema nervioso central, y realmente tanto a la inmunocromatografía como al PCR salieron antigénicamente negativos. O sea, no hay que hacerle nada. Bueno, también es correcto lo que dice el colega, pero en teoría uno cuando pone en los papers al final dice conflicto de interés y uno tiene que poner que no tiene, de ahí a que lo investiguen es otra cosa. Entonces dice, en nuestra opinión, la presencia de anticuerpos lidera la capacidad de resultados falsos negativos y que obviamente sugieren que las muestras de sangre, de suero, en animales con manifestaciones nerviosas, no necesariamente sirven los test antigénicos o el PCR. Porque puede ser que el animal esté en la fase crónica de distemper y no va a salir antígeno, porque el antígeno ya está en el sistema nervioso central. Por lo tanto, hay que interpretar todos estos tests basados en la patogenia de las enfermedades. Por lo tanto, acá, si yo me voy a la interpretación que uno haría, 8 de los 30 perros estaban infectados en ese momento, pero igual no encontraron antígeno. ¿Ya? O sea, 15 días se demoraron en producir anticuerpos, a lo mejor ya el virus ya no está aparte el distemper hace 2 viremias, por lo tanto hace una viremia primaria y secundaria, y por eso tiene una fiebre bifásica. Y probablemente cuando lo hice el test no le encontré al test antígeno. Y a lo mejor dije, es negativo, pero tiene la manifestación nerviosa. O lo contrario, lo consideré como que tuviera anticuerpos, estaba positivo y lo empecé a tratar. Bueno, entonces se genera eso dolía. Pero es el único paper que yo encontré que compare. Carece este paper, y carece como error, no pone nada de estadística. Por lo tanto, no sé si esa no concordancia es estadísticamente significativa. El micrófono ahí. Segunda enfermedad, parvovirus. Parvovirus, aquí tengo Anigen, aquí tenemos el Sensper, el Speed Parvo de Virbac, y aquí sí también hay más paper, aquí yo encontré 2. Tanto para el perro como para el gato. Aunque en realidad la parleucoperia en gato, como la vacuna es tan buena, y el virus, a pesar de que es parvovirus, no muta tanto como el canino, obviamente no se utiliza mucho, aunque existe en IDEXX un test. Entonces aquí dice, va a comparar los test rápidos inmunocromatográficos con métodos moleculares para parvovirus canino. 50 hisopos rectales, desde animales sospechosos o sugerentes de parvovirus, fueron realizados PCR y inmunocromatografía. ¿Cuál fue la sensibilidad del PCR? Para la muestra fue un 84%. Y el valor predictivo positivo es del 100%. Por lo tanto, también otro consejo, los porcentajes nublan. ¿Ya? O sea, 84% quiere decir que la capacidad que tuvo el test de inmunocromatografía y el muestras de PCR positiva, que eso es lo que quiere decir, perdón, que de las muestras positivas a PCR, logró detectar que en 84 de ellas también fueron positivas para el otro test. Pero es la capacidad. Ahora, otra cosa es decir, ¿cuál es la probabilidad que el test me detecte como positivo al animal enfermo? Es de un 100%. ¿Ya? Acá sale otros estudios de acuerdo, ya hace un desglose de acuerdo a las variantes, porque recuerden que parvovirus tiene varias variantes, incluso hubo un tiempo que hubo un cierto brote de parvovirosis canina clínicamente y algunos animales manifestaban cuadros de parvovirosis incluso ni siquiera hemorrágico, o sea, con muerte hasta sobreaguda, y que obviamente se están estudiando esas diferentes variantes y que las vamos a discutir más adelante en el curso. Pero como conclusión, describe que el estudio muestra que los test inmunocromatográficos son relativamente confiables para la infección por parvovirus canino.
la veterinaria práctica diaria y son capaces de diagnosticar tanto el 2A como el 2B. ¿Ya? Porque obviamente ellos hicieron con PCR y el PCR uno puede elegir el gen o una secuencia que permita clasificar de qué variante es. Por lo tanto, se queda tranquilo. ¿Cuáles eran los test? Aquí no habría que ver la metodología. Yo les voy a compartir obviamente toda esta carpeta de papers completos en las lecturas complementarias. Y acá está el de gato, que este es hecho en Canadá, me parece, donde aquí muestra las marcas de los test, lo cual igual es importante. Witness Parvo, Snap Parvo de IDEX, SA Parvo, Fastest, Speed Parvo. Yo, por lo menos algunos, yo Snap y Speed. Entonces muestra cuántos test fueron inválidos, porque también puede ocurrir eso. Eran 200 muestras de gatos, que eran 148 sanos y 52 con diarrea. ¿Ya? Y ven la sensibilidad, pues entonces aquí ven sensibilidad de cada test, ven cómo varía del 50 hasta el 80%, ven la especificidad que la mayoría de los casos está sobre el 90%, y ven el valor predictivo positivo. Pero miren este valor predictivo positivo de este test. 57%, o sea, la capacidad que tiene el test para detectarme, la probabilidad de detectarme los animales enfermos como positivos de un 57%. Otro de un 100%, miren este 38%. Por lo tanto, si uno nubla, diría, pero tiene alta sensibilidad. Por eso hay que ver qué valor es el que sirve para lo que yo quiero. O sea, si yo quiero buscar un test que me detecta al enfermo como realmente positivo, compren el test, pero no se fijen mucho en la sensibilidad, fíjense en el valor predictivo positivo. Entonces, este test, si tuviera esa concepción, yo compraría cualquiera de estos 3 tests. Y de los negativos, la mayoría están parejos. Pero los prospectos no muestran estos valores, pues incluso los prospectos son, disculpe la palabra, son carepalo, pues. Dicen 99% con respecto al cultivo, o sea, lo comparan con la prueba más de oro que existe que ya nadie hace, ¿ya? Entonces acá lo que muestra como resultado, dice, todos los tests fueron capaces de detectar animales con excreción de parvovirus en feca. Sin embargo, los valores predictivos positivos para acá fueron 100, 57, 38 y 100. Y los valores predictivos estaban en un rango. Por lo tanto, a través de esto... Entonces acá, claro, yo veo este estudio y diría, escucha, entre un Snap Parvo y un Speed Parvo, que son los que tenemos, papal leucopenia, viral felina, pucha, me entregan un buen valor predictivo positivo, un buen valor predictivo negativo, mejor sensibilidad mejor compro el Snap Parvo. Pero voy a tener una certeza que casi del 100% que los animales enfermos me van a salir positivos y que los animales sanos me van a salir negativos. ¿Ya? También se comparó, en este caso se comparó los tests entre sí y obviamente la prueba de oro fue microscopio electrónico. Detectaron el virus en las heces de los pacientes electrónicamente, por lo tanto esa se tomó como prueba de oro. FELP y FIB, que sin duda son los tests que más se ocupan junto con Parvo y Distemper. En el caso del gato hay varias marcas. Ya, ahí está Uranotest, Anigen, Birback, Sensper, el Snap IDEX. Y acá hay 2 estudios. El primero, que es este es más sencillo, compara 6 tests rápidos para diagnóstico de inmunodeficiencia, que uno detecta anticuerpos, y leucemia, que uno detecta antígenos. Pone las marcas de los tests ahí también. Ya, fueron 100 muestras de suero. ¿Ya? Y le hace la diferentes valores. Entonces, ustedes van comparando, miren, hay test como 43% de sensibilidad, miren los valores predictivos positivos, y nosotros, por ejemplo, está el SnapDice, que se ocupa bastante, y la otra marca, el Speed. Y si ustedes ven, los valores de sensibilidad y especificidad son bastante parejos, pero hay otras marcas que se escapan, como esta, que se escapa ostensiblemente, y realmente un pésimo test en sensibilidad y en valor predictivo positivo. Y acá también hace lo mismo, pero acá lo que muestra es cómo dar los resultados con una prevalencia del 9% y cómo dar los resultados cuando la prevalencia es del 8%. Por lo tanto, cuando una prevalencia es más alta, hay más probabilidad de encontrar animales positivos. Cuando una prevalencia es más baja, la probabilidad es más baja. Por eso los valores predictivos positivos salen más bajos. Pero igual sigue habiendo concordancia entre
5 de ellos y en uno no hay, en 2 no hay ninguna concordancia, como estos dos en esta imagen. ¿Ya? Estos fueron, perdón, 800 sueros. Oh, tremendo N. Y este lo considero más práctico porque este compara 3 test, pero además compara si la muestra ideal es sangre o saliva. ¿Ya? Porque a veces el prospecto dice, para un gato con leucemia, sangre entera, plasma, suero o saliva. ¿Qué será mejor? Entonces este paper que está de unos australianos muestra 3 tests que nosotros, hay 2 que nosotros ocupamos, el antigen y el SNAP de IDEX, el dúo. Entonces acá dice que es sangre entera. Acá dice, la tabla 2 también muestra, pero lo asocia con la signología clínica. La tabla 4 muestra la saliva. La tabla 4 muestra la concordancia que hay en la saliva con los valores predictivos positivos entre los test. Y la tabla 6 compara saliva con sangre. Entonces, si yo voy a mostrar esto, claramente acá el SNAP detecta una sensibilidad del 63%, 63%, un antigen de un 57%. Incluso no lo alcancé a pegar el estudio, pero encontré un estudio que dice que es del 63% la sensibilidad para leucemia y es un 83% para leucemia en PCR la sensibilidad. No significa que el test sea malo, lo que pasa es que esta enfermedad hace un periodo de persistencia o de latencia viral y hay periodos ventanados donde el virus está unido al ADN de la célula como episoma. Por lo tanto, sale negativo porque el virus no está, no es que el test no tenga la capacidad de detectarlo, el virus está intracelular, porque yo detecto la P27 y cuando la P27 sale es cuando hay viremia. Por lo tanto, no significa que el test de SNAP o el antigen son pésimos test, depende de la enfermedad que yo esté hablando. Eso da en sangre entera, veamos cuánto da en saliva, esos dos mismos test, que sería este que está acá, 54% y 54%. Por lo tanto, si usted ve los valores para el antigen son bastante similares, para el SNAP combo disminuye. ¿Cuál sería la explicación? Que a pesar de que la saliva es uno de los mecanismos de transmisión, a lo mejor el inóculo viral no es la misma carga viral que yo voy a encontrar en sangre. Además, la leucemia sale de médula ósea, por lo tanto va hacia sangre. ¿Ya? O salen los linfocitos, va de los vasos linfáticos a la vena cava craneal o caudal y se une a la circulación sanguínea. Y cuando yo los comparo, ahí sale la comparación. Y este paper es el mejor de todos porque tiene diferencias, tiene estadística. Por lo tanto, si había dicho 63 y 54 para el SNAP, 57 y 54, ¿hay diferencia estadística? No. ¿Qué significa? Que da lo mismo, estadísticamente hablando, si yo tomo la muestra de la sangre o de la saliva. ¿Ya? Porque a veces animales llegan en un estado de caquexia, un estado de deshidratación, un mal estado corporal, y a veces cuesta sacarle la muestrecita de sangre. Mejor le tomo saliva. Pero no hay ninguna diferencia estadística, ni siquiera está cerca. Tendría que ser este igual o menor a 0.05 y en ambos, en los 3 tests, en los 2 que nosotros ocupamos, no hay diferencia ni en sensibilidad ni en especificidad. Puede disminuir el valor, pero no es diferente. Acá también hace lo mismo para leucemia e inmunodeficiencia y también compara ciertos tests, son todos más o menos lo mismo, pero compara los puntos de corte de los tests, porque también los tests tienen diferentes puntos de corte. Y ahí muestran los niveles, valores de sensibilidad y especificidad, y ven, por ejemplo, el SNAP y el IDEX, que el SNAP los supera al antigen. ¿Ya? Y lo supera cualquiera de estos 3. Claro, el SNAP es más caro, pero me da una mayor certeza diagnóstica, por lo menos como prueba. Y la última, porque ya estamos, es Ehrlichia. Y aquí, bueno, se puede poner, después tenemos Bruselas. Ehrlichia, está el SPID de Ehrlichia, está el Immunocom de Ehrlichia, está el SNAP 4DX de IDEX. Los de Ehrlichia todos detectan anticuerpos, ¿eh? No hay ninguno que detecte antígeno. Y creo que a veces muchos de los errores en los tests se asocian harto a Ehrlichia, porque como detecta anticuerpos, la Ehrlichia tiene formas de presentación subaguda, aguda y crónica. Y hay veces que la Ehrlichia es muy multisistémica, o sea, hay muchos signos clínicos, epistaxis, hemorragia cutánea, artritis, anemia, trombocitopenia, leucopenia, pancitopenia. Y lo primer error que existe en Chile, que los test todos los venden como SPID Ehrlichia. El único, ninguno de estos tests dice Ehrlichia.
porque hay una inmunidad cruzada con anaplasma. Por lo tanto, suele pasar muchas veces que el test dice Ehrlichia tanto y le hace PCR y sale anaplasma, o al revés. ¿Se puede cruzar con el frotis sanguíneo? Sí, pero la sensibilidad de las mórulas es de un 50%. Además, el que yo encuentre la mórula no necesariamente me clasifica la especie. Yo sé que el anaplasma plati le gusta la plaqueta, yo sé que al Ehrlichia caris le gusta el monocito, y sé que al anaplasma fagocitophyllum le gusta el neutrófilo, pero tengo que tener buen ojo para detectar la mórula. Nuestro país no es tan complejo porque ventajosamente no tenemos tanto hemoparásito. Los argentinos están llenos de hemoparásitos. Nosotros, hemoparásitos, micoplasma en gato, el líquido anaplasma en perro, sobre todo anaplasma. La otra vez vi un colega que detectó hepatozón en la quinta región, babesia no mucho. Entonces, claro, pero hay que tener buen ojo para detectar la mórula. Y a veces se confunde la mórula con otras estructuras, porque la rickettsia, las clamidias también generan eso, y en el gato pueden llevar errores, o en el perro también, porque también sufren por rickettsiosis o por clamidiosis, en menor rango, sí. Entonces acá muestra comparación entre el PCR y el test SNAP 4DX, que nosotros, o por lo menos a mí me ha pasado, en la clínica yo he hecho test SNAP 4DX y pucha, me salto una pata, pero después le hago el PCR y me entristezco. Hemos recibido pacientes que hasta me ha salido tirofilaria positivo, me ha salido enfermedad de Lyme positivo, Ehrlichia caris positiva, y que Ehrlichia caris en Chile solamente existe en Arica, molecularmente hablando. Por lo tanto, hay que tener ojo con la interpretación. Tanto cuando uno lo detecta como positivo, porque en realidad que sea Ehrlichia o anaplasma da lo mismo, el mismo tratamiento. ¿Ya? Si yo le quiero hacer PCR, me puede servir más porque hay algunas de ellas que son zoonóticas. O sea, de ahí yo le cambio el rol más a salud pública. Pero probablemente pueden ser inmunidad cruzada incluso contra otros agentes. Entonces el Dirofilaria y el Borrelia le hice PCR y me salieron los dos negativos. O sea, son falsos positivos. ¿Por qué motivo? Habría que ahondar más cuál es ahí. Entonces aquí hizo el estudio, comparó 100 perros no sé, de PET y 100 perros como vago, sin signos clínicos obvios, de los cuales 162 resultados fueron positivos a inmunocromatografía y PCR con un 85% concordancia, o sea, con la exactitud de un 85% es alto, y hay 24 test que discordaron entre la serología y el PCR, ¿ya? Y obviamente hubieron varios que no fueron detectados por las técnicas inmunocromatográficas, sí, pero las técnicas moleculares. Por lo tanto, como muestra acá el sistema, pueden haber otros factores que confunden. Por ejemplo, Wolfsbachia es un género que no es parásito, no es patógeno, es saprófito, y sale positivo a los test de Ehrlichia desde el punto de vista PCR. Por lo tanto, hay que tener claramente eso. Entonces aquí dice, 7 de 8 muestras de estos perros fueron inicialmente positivas para PCR Ehrlichia, ¿ya? Incluso algunos detectaron hasta coinfecciones. Por lo tanto, a veces no van de la mano muchos de estos tests al momento de compararlo, pero una concordancia de un 85% no es malo, es bueno. Y Brucella, que es otro test diagnóstico que se vende, está de Anigen, Fast Test, el Immunocom. Brucelosis también genera lo mismo, y aquí se ven las diferentes tests, donde está las pruebas de aglutinación, el 2-mercaptotanol, la inmunodifusión en gel de agar, la inmunocromatografía. Y compararon todos estos tests para ver si eran concordantes o no. Entonces dice claramente que la inmunocromatografía, que es los test rápidos que nos compete ahora, muestran una alta especificidad diagnóstica y una sensibilidad bastante buena en comparación con los otros tres. Sin embargo, casi el 11% de perros infectados fueron detectados negativos por el test, o sea, fueron falsos negativos. Por tanto, en el caso de Brucella también hay que tener ojo con estos tests. Y siempre cuando alguien me pregunta Brucella, el diagnóstico oficial lo tiene la Chile. Manden la muestra a la Chile, a la doctora Consuelo Borie. Ahí está la contrainmunoelectroforesis y ahora tienen un ELISA para Brucella canis. Por lo tanto, los test rápidos, mejor puedo darme que en el 11% de los casos me salga negativo y no lo mande a confirmar. Y además es una enfermedad
zoonótica y de denuncia obligatoria al Ministerio de Salud. Por lo tanto, mejor elegir algo confiable. Lo mismo muestra acá. Estas son chinas, los chinos a veces no hay que creer mucho, pero bueno, es el paper que encontré, donde compara también el 2-mercaptotanol con la inmunocromatografía y la concordancia 0,89, lo cual es una buena concordancia. Y aquí salen los valores. Positivo ambos test 170, negativos ambos test 269 y hubo discordancia en 24 de ellos, ¿ya? Que son los mismos que están acá arriba al parecer. Y el último también muestra serología con cultivo y con PCR. Miren, todos fueron negativos a la serología, todos fueron negativos al cultivo, pero al PCR fueron positivos. ¿Ya? Y sobre todo si pienso en un patógeno intracelular facultativo como Brucella, mejor ocupar técnicas moleculares que anticuerpos, ¿ya? Porque son bacterias que se evaden la respuesta inmune, o que tratan de generar granuloma, y la inmunidad más importante es la celular, y a veces no es importante una inmunidad humoral, por eso pueden salir negativos a los test. Entonces espero no haber sido muy rápido, pero la idea de esto es open mind para, al momento de escoger una técnica de diagnóstico, buscar información porque existe, siempre ser crítico de lo que lean. Pero yo escogí estos papers porque obviamente fueron papers obtenidos científicamente, papers que tienen una evidencia y que tratan de demostrar que obviamente no es tan así, ¿ya? Y yo cuando me empecé a dar cuenta, yo siempre lo cuento, fue una tesis que yo hice con las típicas tesis de inmunofluorescencia y leucemia, donde el test me decía que tenía un 90% de sensibilidad y especificidad, y después realmente busqué el paper, y en realidad el paper tenía, o el test tenía un 40% de sensibilidad y un 70% de especificidad. O sea, la capacidad que tenía para detectar positivo y negativo era más baja de lo que uno esperaba. Y obviamente puedo haber generado errores en la interpretación, y eso me puede llevar a errores pronósticos de tratamiento y resolución de una enfermedad. Sin más, gracias totales. No sé si hay alguna consulta, inquietud, duda, reclamo o sugerencia. Dejamos este espacio por si alguien tiene alguna consulta al docente, que la haga ahora. Igual hay una consulta en el chat, Ignacio. ¿Sí? Una. ¿La del froti o otra más? Hay una de René. No sé si esa la respondiste. Ah, sí, que cruzar prueba rápida más froti sanguíneo en algún hemoparásito puede ser de utilidad. Sí, puede ser de utilidad. Pero entre una prueba rápida y un froti, el froti tiene menos sensibilidad. ¿Ya? Entonces, por eso habría que ver también, esa sensibilidad y especificidades van cambiando también con las evoluciones de las enfermedades, ¿ya? Por lo tanto, a veces no es tan sugerente de, pero debo complementar que a veces no hay que esperar que el resultado dé positivo si yo estoy convencido clínicamente que el animal tiene la enfermedad. Hay muchos propietarios que a veces a uno le obligan a hacer el test o insisten en hacer un test, pero la clínica no falla. O sea, un animal que yo sé que clínicamente tiene mucha signología compatible, puedo caer en el riesgo de que le hago el test y me sale negativo, pero puede darse. En Ehrlichia sobre todo puede darse. Paciente que llega trombocitópenico, anémico, leucocitósico, que yo tiene antecedente de infestación por garrapata, tiene signos compatibles, IFEMA, epistaxis, y me sale negativo al test, no tengo que a veces confiar tanto en eso, porque obviamente puedo que no le dé el tratamiento, y el animal puede obviamente generar una complicación. Por eso siempre la clínica tiene que estar acompañada del laboratorio. Pero aquellos que ofrecen laboratorios de diagnóstico, obviamente muchas veces interpretan los exámenes ciegos. No tiene ningún antecedente clínico el paciente, y a veces ellos informan lo que obtuvo el test. Pero el que tiene que interpretarlo basado en la clínica es el médico de cabecera o el médico que hizo el examen clínico del animal.
Ok, no sé si hay alguna otra consulta. Si no, vamos. ¿Hay alguien que levantó la mano? Sí, ¿Camila Macaya? ¿O Bárbara? Ahí No está. sé quién me habló primero. sí, Ahí- ¿me escucho? Sí, Sí, se escucha. Sí, hola, bueno, buenas noches. Primero agradecer también esta oportunidad. Yo la verdad soy estudiante de cuarto año, así que esto igual me sirve harto para abrir un poco la mente, hacer trabajar ahí las neuronas en aspectos que a nosotros nos dan así como muy de libro y a veces nos guiamos por eso y la verdad no es tan así. La verdad, yo quería hacer una pregunta, quería saber la opinión del doctor, quizá un poco respecto a la introducción, cuando estaba hablando de las vacunas, cuando habló de la leptospira, de la duración de 8 o 9 meses y por eso se vacuna anual. Quería saber la opinión respecto a la antirrábica, porque, bueno, eso se vacuna de forma anual, lo pide acá en Chile, pero sabemos que el efecto es hasta 3 años, entonces ¿cuál sería, si hay algún efecto a largo plazo o qué opina usted también de esa situación? Porque igual es un poco como raro de que te exijan un año siendo que dura más. o sea, acá en Chile antes se ocupaba, no me recuerdo el año específico, pero la vacuna fue en salida Palacio, que fue creada por un médico veterinario. Y esa vacuna fue en salida Palacio, de un día para otro se le empezó a denostar que como que no era efectiva. Y los estudios que demuestran de vacuna antirrábica que yo he leído demuestran que una dosis de antirrábica la duración puede ser hasta 11 años. Entonces, muchas veces estas decisiones son más de mercado que científicas o técnicas. Incluso si ustedes ven en la ley ahora 21.020 habla de vacunar desde los 2 meses de vida a los animales con la antirrábica y hacer 2 dosis antes del primer año de vida y después revacunar anualmente. Entonces, bajo esa perspectiva, por eso es la idea también del curso, porque eh, esa consulta o esa posible respuesta tiene que ir de la mano de un estudio filogenético, es decir, porque muchas de las vacunas están hechas con una cepa, variante o lo que sea, que es en muchos casos importada. La cepa Fuensalida Palacio fue hecha con cepas aisladas de Chile. ¿Ya? Fue una cepa que fue aislada, que fue tratada en laboratorio, fue inoculada en ratones lactantes, fue inactivada y después nos metieron una vacuna que viene de afuera. ¿Ya? Entonces, en realidad, si uno prueba la vacuna, ¿es necesario la misma vacuna repetirla tantas veces? Yo creo que no. ¿Ya? Pero hay que ver la otra parte, que es lo mismo que estamos viendo con COVID. La vacuna que me puse, ¿me protege contra todas las variantes que hay en el ambiente? Porque en Chile, o la vacuna antirrábica se hizo principalmente para disminuir la rabia variante canina. Y Chile es libre del año 1990. Por lo tanto, la vacuna Fuensalida Palacio no fue mala. Les dolía un montón a los perros. Era intramuscular profunda. Era a los 6 meses. Ahora no duele tanto porque no tiene los mismos, a lo mejor, excipientes, ayudantes, pero el estatus sanitario de rabia en caninos no ha cambiado en Chile. A pesar de la gran población de animales que ustedes pueden discutir, que puede existir una sobrepoblación y algunos no están con su protocolo, que tanta vacunación, tanta no significa que va a generar una mayor protección. Y en esos estudios que yo leí, lo más importante o que recalca el investigador, que fue el mismo que creó los programas de vacunación de sextuple y octuple en Estados Unidos, dice que la duración para una vacuna antirrábica puede durar hasta 11 años. Por lo tanto, mientras no titule, mientras no cuantifique anticuerpos, tampoco voy a estar en la certeza si la vacuna sirve o no sirve. Por lo tanto, a veces hay que hacer test para cuantificar el título de anticuerpos. Y cuando los títulos de anticuerpos estén bajos, vacunar. Pero hay gente que vacuna continuamente y obviamente hay muchos veterinarios que se opondrían si se cambia el protocolo de vacunación a una sextuple, única sextuple, o si nos acomodamos a los calendarios gringos. Los gringos están vacunando cada 3 años, sextuple, octuple, no anualmente. Entonces, depende de lo que usted pueda ver, pero la idea del curso es eso, discutir eso. Porque probablemente la cepa de la vacuna no tiene nada que ver con las cepas que hay o que son diagnosticadas todos los años de variante rábica en murciélago, sobre todo la variante 4. Pero mientras no haya en perro, la situación de Chile es una situación privilegiada.
Después Evelyn Sala dice, para la enfermedad líquida con respecto a los test, ¿será entonces mejor directo al PCR en vez del test rápido? Si el animal está clínicamente con sinología compatible, yo preferiría el PCR, porque el anticuerpo puede salir negativo porque todavía a lo mejor no genera inmunidad. Entonces, en ese caso, sí. Y no está de más mirar el frote, ¿ya? Aunque 50% de sensibilidad, no, es sí o no, no hay mucha... Patricia Vergara, prefiere los SNAP para tener un resultado más confiable cuando el tutor no siempre tiene los medios. En realidad, basados en los estudios que yo mostré, en lo que en realidad que hay en Chile, el SNAP es lo mejorcito, ¿ya? Pero lastimosamente tiene un costo muy alto. Y ahí el que tiene que jugar un rol importante es usted en convencer al dueño. ¿Quiere tener una mayor certeza o por ahorrar y gastar más, o quiere quedar en la duda? Porque, por ejemplo, para el test de leucemia, sí hay que repetirlo por lo menos se recomienda cada 2 o 3 meses, sale negativo. En paciente con enfermedad renal, ¿qué te recomendable la vacunación? Dado que se comenta que su efecto duraría más que un año. Es que en paciente con enfermedad renal, aquí está la vacunación, mucho más que un año. Es que en realidad un paciente renal obviamente tiene, sea aguda o sea crónica, obviamente muchos de estos complejos antígeno-anticuerpos también van a desembocar en muchos casos, porque se genera la inmunidad, y en muchos casos a veces uno de esos anticuerpos o antígenos pueden también generar algún tipo de hipersensibilidad tipo 2, tipo 3 a nivel renal. Si un paciente renal, realmente todo depende, vuelvo a repetir, de la titulación de los anticuerpos. Si eso es lo clave para poder vacunar. Incluso Immunocom trajo a Chile hace un par de años test que cuantifican los títulos de anticuerpos con el peine y busca anticuerpos contra la séctuple, principalmente parvo, distemper, pero no los logra separar. Me cuantifica cuánto título de anticuerpo tiene en total, ¿ya? Por lo tanto, en realidad, yo si no mido el título de anticuerpo y un paciente con enfermedad renal viejo, porque son casi siempre perros de 8 o 9 años, no sé si valdrá la pena realmente una nueva vacunación, ¿ya? Pensando en el estatus sanitario que se encuentra el animal. Pacientes que de óctuple y antirrábica, yo creo que la única que nos puede generar problemas es la antirrábica en el caso que el paciente muerda a alguien. Y lo único que existe es una solicitud de un documento oficial. Y en realidad, a mí que me han mordido perro 2 veces, uno va al consultorio y el protocolo post-exposición lo ponen exclusivamente en ciertas condiciones. Si el perro tiene una vacuna o le preguntan si es de casa y tiene una vacuna, da lo mismo si está con los protocolos al día en realidad. O sea, de ese punto de vista, por un tema de ley, yo recomiendo más la antirrábica que la óctuple. ¿Qué tan real el resultado de un test de parvo en un paciente que 2 dosis de Ceftul y presenta una enfermedad gástrica? Depende de qué test va a ocupar. Si es un test de parvo antígeno, o sea, no tengo ninguna duda que realmente puede ser un animal que esté infectado. Pero si es un test de anticuerpos, quedo en la duda. ¿Ese anticuerpo me salió positivo por los anticuerpos dados por las vacunas o no? Por lo tanto, en parvo, muchas veces el test de antígeno es los más utilizados, ¿ya? Y en realidad la cantidad de dosis de séctuple o algún cuadro concomitante gástrico no tiene ninguna incidencia en ese resultado, pero sí en anticuerpos, ¿ya? Y también hay otros factores, o sea, nosotros nos enseñaron en el pregrado, la leucopenia se ocupa como un factor pronóstico, la albúmina se está ocupando como factor pronóstico, por lo tanto, a veces, vuelvo a repetir, casarse con eso, y ante la duda, vaya a PCR, vaya a la específica, vaya a la sensible. En un criadero donde se vacunó con óctuple en marzo y uno de los perros murió por distemper, ¿es conveniente volver a colocarle todo el plantel de vacunación óctuple? Es que esa es una pregunta que depende de qué, de la cepa. O sea, si la cepa que se logra hacer PCR y detectar la cepa que causó la enfermedad en el paciente y que es distinta a la vacuna, en ese caso tampoco la vacuna me serviría. Por lo tanto, por eso el molecular tiene esa utilidad, porque está demostrado, y hay publicaciones que lo hizo un colega de la Universidad Austral que se llama Claudio Verdugo, donde demostró que en Chile existe una variabilidad de cepas de distemper impresionante, tanto en cánidos como en cánidos domésticos y silvestres, y que la vacuna no los protege.
Por lo tanto, volver a ponerle una vacunación octuple no le va a pasar nada, pero no me da la certeza que me va a proteger porque no sé qué cepa es la que provocó el cuadro. Y eso lo único que me lo puede hacer es el PCR y mandar a secuenciar y saber qué cepa es y si es cercano en la evolución en el árbol filogenético con la cepa de la vacuna. Si no, ¿qué va a perder con vacunarlo? Nada. Novivac oral, esa es la KC, ¿cierto? ¿A eso se refiere? ¿O otra vacuna? Patricia. Euronasal. Sí, es que y la KC, en realidad, mi opinión, si yo voy a la literatura, el cuadro es autolimitante. Para que un paciente muera por un ataque de bronquitis, tiene que tener una patología de base, a lo mejor una broncomonía de origen viral. Y yo le veo un tema de mercado nomás. No le veo otra finalidad. Aparte, la inmunoglobulina que genera es la A, de mucosas. Por lo tanto, no me va a proteger meses nomás. Y no me asevera que no se va a poder tener un cuadro respiratorio superior. Entonces yo por lo menos yo no la recomiendo. No la recomiendo. Si incluso usted busca en la literatura dice autolimitante, no hay que hacer nada con esos perros. Nada. Debe recuperar. Obviamente, si hay signos clínicos que evidencian que el cuadro se agrava, porque a lo mejor hay una patología de base que puede estar alterando la respuesta inmunológica del animal, claro, la puedo reforzar, pero en realidad no tiene ninguna utilidad. Con respecto a eso, clínicamente, Ignacio, para hacer una acotación, yo también concuerdo plenamente contigo, porque de hecho cuando empezó a aparecer estas variantes orales de vacuna, que obviamente se parece a la KC, en el sentido que solamente comparte un agente, pero es monoagente la versión oral, incluso ahora aparece esta semana o la próxima, en Zoetis otra que se llama Vanguard Oral B, que va en la misma línea, y yo cuando también he hecho búsquedas de literatura, cosas así, no hay mucha información de cuánto sería la protección, solamente dice que protege, cuánto nadie sabe, y en verdad la mayoría de la información es bastante comercial, tal cual como decía acá el docente que está exponiendo hoy día, de que es netamente los prospectos clásicos, súper mononitos, con gráficos súper lindos, con netamente del mismo laboratorio, pero no hay desafíos externos ni independientes, así que incluso el cuadro de infeccioso respiratorio, desde el punto de vista de respiratorio superior, la famosa traqueobronquitis, que todos conocen, que en verdad tiene un nombre bastante más complejo que eso, no es solamente la bordetela, no es solamente para influenza, sino que puede ser multiagente. Y de hecho, la mayoría del resto de los agentes que sí pueden ser críticos y que sí pueden generar un cuadro neumónico severo, más allá de las comorbilidades de base del paciente, no están consideradas ninguna de esas vacunas. Así que más allá de poder contener un brote y tener, obviamente, cuadro un poco complejo en zonas de alta densidad de animales, yo tampoco, y concuerdo con Ignacio, que esas variantes orales sean alguna ventaja comparativa respecto al resto de manejo, incluso higiénico, de ventilación y otras cosas, en lugares de alta densidad de animales. Yo creo que, bueno, concordando también con René y con también nuestro colega que es Álvaro, bueno, son opiniones, la opinión tiene que basarla también en evidencia, pero yo creo que pasado por la multifactorialidad, porque es un complejo respiratorio en la realidad ahora, ya no es la traqueobronquitis, y lo otro que es importante que dependiendo de las circunstancias, yo creo que para un criadero puede tener una utilidad mayor que para un paciente que es un paciente en un domicilio. Creo que obviamente ahí puede generarse un mejor uso, pero en realidad si es autolimitante, eh, quizás la única cosa positiva que yo le vería, que puede proteger, sin duda, pero creo que lo positivo de ocupar por lo menos KC es lo negativo de no ocupar KC, que mucha gente le manda amoxicilina o antibiótico al pobre perro, sin necesitarlo. Y ahí genera el otro problema que era la resistencia antimicrobiana. Entonces, desde ese punto de vista, si yo quiero prevenir, no pierdo nada en administrarla, pero sé que la inmunidad no va a ser eterna. Pero también sé que estoy ayudando al planeta, porque la próxima pandemia que se viene es la resistencia antimicrobiana, porque nosotros ocupamos antibiótico al destajo, ¿ya? Al destajo, para todo. O sea, como día yo estaba también en clase de pregrado, decía yo, nosotros somos los antibióticos, ocupamos el por si acaso. Porque
yo nunca he escuchado a un médico que diga, tú tienes resfriado, te voy a dar un antibiótico por si acaso tiene una infección secundaria. Y eso es una formación del pregrado totalmente anormal, anormal. O sea, o también hay una malformación en los laboratorios clínicos, que todos piensan que tienen eutrofilia o leucocitosis y hay que poner antibióticos. Y hay que demostrar que hay infección primero, y eso lo puedo ver por el frotis, eso lo puedo ver por un exudado, lo puedo ver por un análisis citológico, pero nosotros administramos el antibiótico sin signos que me indiquen que hay una infección, porque leucocitosis con neutrofilia puede ser inflamación, y no todas las inflamaciones son infecciosas, ¿ya? Por algo la inflamación es algo inespecífico. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista para disminuir el consumo de antibióticos, CACE está bien. Pero en realidad la efectividad que tiene a largo plazo, no me animaría a decir qué tan efectiva es. Lo que pasa es que trata de emular muy bien la vía de entrada, y trata de emular muy bien porque la inmunoglobulina que necesitamos para proteger es la A. Y la bordetela es una parte de la microbiota nasal de los animales domésticos, igual que la pasterela. Por lo tanto, muchas veces son alteraciones ambientales que favorecen que exista una disbiosis ahí, o los mismos antibióticos que yo les doy para cualquier otro cuadro y hacen que el cuadro aparezca. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista la decisión depende cuál es el uso que yo quiero. Sí, pues bacteria tampoco es... hay varias cosas que nosotros nos enseñan mal y todos seguimos con ese defecto, pero porque creemos. Pero ahora si uno lee, va a encontrar que hay varias cosas que antes nos decían y que ahora ya están totalmente controversialmente discutibles. Después la última, Patricia dice, si un paciente tuvo parvo distemper, ¿al cuánto tiempo recomienda vacunar? Justamente si el animal se recuperó, supuestamente, si su sistema inmune está viable, él debiese generar ante ese cuadro que tuvo anticuerpos en unos 14 o 21 días. Por lo tanto, la recomendación es quizás repetir, o si quiere nuevamente reforzar con una dosis de vacuna, pero vuelvo a repetir, sin saber la cepa, no sé si estoy mejorando la inmunidad contra esa cepa o estoy generando la inmunidad contra otra cepa. Y eso no lo voy a saber sin molecular, no lo voy a saber con estos test rápidos. O sea, quizás si le quiere poner otra vacuna, idealmente sería por lo menos 4 semanas después del cuadro, porque ahí ya los títulos de anticuerpos ya se producieron y pueden ir en descenso. Pero no sé si voy a mejorar el efecto booster de esa cepa o de otra cepa. Entonces, sin molecular quedamos igual. Por eso estamos nosotros cambiando el paradigma de que los test rápidos son una buena herramienta, pero a la actualidad ligerito se va a ir desplazando el PCR, ya hay laboratorio en ciertas regiones que en PCR, ya los costos son más accesibles, incluso con secuenciamiento, pero obviamente nuestra formación molecular es básica. Y ahí también donde generamos la duda, porque algunos dicen PCR, le tienen no miedo, le tienen confianza, pero no saben después con el resultado cómo interpretarlo. Y esto es lo que vamos a hacer en el curso. Entonces, cuando yo muestre en el curso, voy a decir, esta es la cepa de la vacuna y estas son todas las cepas que hay en Chile. O sea, porque uno también le tiene que decir al dueño, porque el dueño nos reta a nosotros, le ha puesto 6 sextuple doctor, 8 sextuple y tiene distemper. Claro, porque son cepas distintas y eso no lo voy a saber con los test rápidos. Y eso uno lo tiene que tener claro y explicárselo al dueño, porque a veces pasa. He visto perros con parvo con 6 sextuples y igual les da. O perros con menos dosis y no les da nada. Entonces, la evolución de los microorganismos es más rápida que nuestra evolución diagnóstica, y eso hay que entenderlo. No sé si hay alguna otra consulta o duda, reclamo, sugerencia. Yo creo que ahí quedamos de preguntas para que no se nos alargue tanto. ¿Qué es mejor? La última, no. ¿Qué es mejor, sextuple o La octuple? última. Yo una vez escuché un charlista que me parece que fue un mexicano. Y nosotros creo que a veces la sextuple y octuple tienen muchos microorganismos que no son prescindibles. Son prescindibles. Los imprescindibles son parvovirus y distemper. Imprescindibles. Por lo tanto, hay muchos de los que vienen, por ejemplo, la octuple, que el coronavirus. Y muchos para la casuística de coronavirus diagnosticada es muy baja. Por lo tanto,
entre estimular a un sistema inmune, recargarlo de funcionalidad con 8 patógenos y recargarlo con 6, y en esos 6 tener los 2 imprescindibles, que son los mismos que tiene la óctuple, yo prefiero la séctuple. ¿Ya? Pero hay veces que es lo que tenemos a la mano, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que si fuese una patología muy prevalente, muy incidente el coronavirus, me voy por el coronavirus. O me ocupo ahí la séctuple. Pero en Chile, coronavirus, yo no quiero decir que sea poco prevalente porque tampoco lo diagnosticamos. Porque no hay test. En los niños, los rotas, los coronavirus se hacen por microscopía electrónica. Entonces, yo no le daría mucha utilidad, pero sí hay que asociarlo a que, por ejemplo, en los niños, la vacuna del rotavirus, disculpe que me vaya, pero uno también se pone a leer cualquier cosa. La vacuna de los rotavirus no está dentro del programa oficial de los niños de vacunación. Incluso se paga particular. Se pone a los 3 y a los 5 meses. Rotavirus, claro, el niño está demostrado, también los da a nosotros también. Pero el rotavirus, la idea de la vacuna es la misma idea que tiene la del coronavirus ahora. ¿Cuál es la idea? No es disminuir el riesgo de infección, es disminuir la gravedad de la hospitalización, la gravedad del cuadro. Entonces, como coronavirus, en realidad, entéricamente, no es algo que se diagnostique, porque el coronavirus, ¿cuáles aplicaciones tiene? El coronavirus es digestivo igual que el parvo, sí, pero el coronavirus no hace viremia. Por lo tanto, el coronavirus no va a producir ni fiebre ni leucopenia. ¿Ya? Puede ser la misma disentería, la misma diarrea con sangre, porque los dos causan fisiopatológicamente una diarrea exudativa. Pero literalmente, coronavirus, ¿el animal puede morir? Yo creo que sí. Y aquí también quiero hacer la última catarsis, en segundito. Los animales, que mucha gente piensa que los mata el virus. A los animales los mata la acidosis metabólica y lo mata el desequilibrio hidroelectrolítico. El virus no los mata, porque el virus lo que quiere es persistir. Si es un patógeno, es un parásito intracelular obligado. Entonces mucha gente a veces se preocupa tanto de ayudar a la molestia gástrica, se ayuda tanto de que no tenga más diarrea con sangre, pero nadie mide el pH, nadie mide los electrolitos. Y los animales se mueren de eso, o de hipoalbuminemia, no se mueren por el virus. Entonces a veces uno empieza a tratar tanto los síntomas y pierde de foco que hay un desequilibrio hidroelectrolítico severo, una hiponatremia, o una acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato, una hipoalbuminemia que empieza a generar obviamente desbalance de la presión oncótica e hidrostática, hay pérdida de fluido en un animal que ya está deshidratado. Entonces, creo que a veces uno pierde el foco y piensa que está matando a la gente. Además, nada de lo que le demos nosotros a la gente, a no ser que sea interferón, que no mata el virus, sino que evita que si otra célula se infecte la vecina, lo único que estoy tratando ahí es tratando de disminuir los síntomas o los signos, pero nadie se preocupa de lo otro. Yo creo que si hacen o sea, igual los virus, hay más virulentos, hay menos virulentos, hay más patógenos, hay menos patógenos. Pero yo creo que si yo le hago a 2 animales con parvo, le podría hacer, además del leucopenia, que en algunos casos ustedes han tenido pacientes que a veces con 1000 leucocitos se salvan, a veces unos con 300 también se salvan, hay otros que tienen más de 1000 y no se salvan. Y nadie toma el pH de la muestra de la sangre. Nadie toma el pH de la muestra de la sangre, las tiras reactivas de orina miden pH. ¿Ya? O nadie toma bicarbonato para elegir qué suero le voy a dar. O le doy el fisiológico, o le doy Ringer. A lo mejor con el Ringer a lo mejor lo estabilizo y ahí uno puede generar varias asociaciones. Y esta es la idea del curso. Espero que les haya gustado. Y cualquier duda, bueno, ahí está mi correo, yo lo metí en el chat y también está al final lo que necesiten. Y si lo van a tomar el curso, nos vemos. O si no, lo van a tomar, mi correo está igual. Así que no sé si hay alguna consulta más. Igual mencionar que vamos a sortear un cupo al curso entre los participantes que estén ahora, ¿ya? Que es el curso que había mencionado ahí Ignacio. No sé si lo sorteamos al tiro. No sé si nos voy a dejar compartir pantalla, Ignacio, por favor. Para ¿Dejo hacer el compartir? sorteo. Sí, Ya. por favor. Listo. Ya. Dentro sí están todos los que se inscribieron, así que probablemente vayan varios al agua. Porque se inscribieron varios, pero los que el que va a ganar va a ser el que esté presente.
se inscribieron 481 personas, nosotros les vamos a enviar a todos, a aquellos que nos participaron también, igual les vamos a enviar la grabación del webinar. Así que de hecho ahora la voy a poner en pausa porque el sorteo ya no pasa a ser parte de la charla. Ahí está preguntando alguien si las clases quedan grabadas del curso. Sí, Sí. las del curso sí quedan grabadas y van a quedar disponibles 2 meses en la plataforma de Virtualis. Entonces, si no pueden asistir a una de las clases de aquí del docente, pueden verlas después. Así que ahí es bastante flexible porque conocemos que sus horarios son ahí difíciles. Ya, bueno, aquí están los participantes. Vamos a dar un ganador. Puse varios suplentes en el caso de que no estuviera la persona aquí. Y vamos a ver quién se gana el curso. A ver, está Karina Torres. Si es que está, que hable ahora o calle para siempre. Karina Al agua. Torres. No, al agua. Valesca Pérez. No, no me aparecen los Al agua. participantes. Carolina Madariaga. Tampoco. No, no está. Al agua. María Humada. Ella parece María que sí. Humada. María. No, no aparece ninguna María Humada. Eugenio Merello, no sé cómo es. Eugenio tampoco. Uche. Alejandra Enríquez. Alejandra, no. Javiera Osorio. Tampoco. Valeria Merlín. Todos estos están perdiendo el premio. Tampoco. Camila. ¿Algo están poniendo en el chat? Ah, que ellos quieren. Camila Oliva. Natalia Carvajal. Natalia. Tampoco. Javiera Romero. Tampoco. Camila Pizarro. Pucha, no hay ninguna aquí. Constanza. Hay 2 Constanzas aquí. No sé si alguna es Constanza Ramírez. Ah, va a decir que sí nomás. Sí. No, pero lo vamos a saber por su email y por los datos que nos dé. Así que vamos a ver si nos están estafando. Aquí estoy, dice Patricia. Vania, no. Gonzalo. Gonzalo, a ver, no, tampoco. Jimena. No sorteemos nada mejor. Jimena. Ya. Bueno, yo creo que aquí el primero que lea su nombre. Mejor para no estar diciendo. El curso tiene un valor de 30.000 pesos, por si acaso. Aquí me aparece Mitzi. Mitzi. Tampoco. Mitzi Mitzi. está. ¿Mitzi? Sí. Sí, está arriba, Mitzi. Mitzi Maizan, sí, tenemos la ganadora, Mitzi. Eres la ganadora entonces del curso. Te vamos a contactar para solicitar tus datos y ahí inscribirte al curso. Así que felicitaciones. Y bueno, no sé si Ignacio quieres terminar, dejar la invitación para el curso. Otro dicen, quieren otro curso. No, bueno, uno nomás. No, bueno, primero darle las gracias. Espero que le haya servido. Bueno, si tienen las ganas de tomar el curso, una de las cosas que me agrada de este tema es que obviamente son temas accesibles, son valores accesibles, hay una buena plataforma que funciona muy bien, se están generando cada vez más cursos en medicina respiratoria, oncología, infección intrahospitalaria, antibióticos, y ahí está la página donde pueden visitarlo, y si quieren, bienvenido, y lo esperamos el próximo viernes. Y Camila, está la información ahí en el link, y salen los tópicos que vamos a ver el próximo viernes 21 y el sábado 22. Son 4 horas por día. Y ahí van a tener acceso a las presentaciones, las grabaciones, lecturas complementarias, y obviamente esto también es evaluado porque tiene un código Sense, así que hay que tener también eso totalmente claro. Así que espero que les haya gustado. Gracias René, gracias Andrea.
Felicitaciones, Mitzi, y nos vemos la próxima semana. Igual les dejo el dato que a todos los asistentes les vamos a dar un regalito igual, un descuento para el curso. Así que estén atentos ahí en sus correos y en su WhatsApp, que ahí les vamos a enviar el cupón de descuento para que todos puedan participar. Muchas gracias a todos, que estén súper bien. Chao, chao. Gracias, Que estén Ignacio, bien. gracias, De René. nada. Gracias a todos los participantes.